Decían que el éxito podía ser adictivo, pero nadie estaba preparado para ver cómo, de un día para otro, la vida de Juan del Val se transformaba en una vorágine tan intensa que algunos empezaron a susurrar, primero en los pasillos de televisión, luego en los cafés donde siempre se reúne la gente que se alimenta de rumores, que aquello estaba afectando más de la cuenta a Nuria Roca, quien, entre sonrisas y silencios medidos, sostenía que todo estaba bajo control, aunque los ojos a veces la traicionaran con un destello que parecía decir lo contrario. Y es que el éxito repentino, cuando llega en una oleada demasiado grande, puede hacer que hasta los cimientos más sólidos tiemblen un poco, sobre todo si se mezcla con agendas imposibles, compromisos inesperados y una fama que convierte cualquier pequeño detalle en una bola de nieve que rueda sin parar cuesta abajo. El día en que empezó todo, o al menos el día en que muchos fijaron el inicio, fue una tarde de jueves en la que el libro más reciente de Juan se disparó en ventas de una manera tan sorprendente que incluso la editorial, acostumbrada a grandes lanzamientos, tuvo que improvisar una reunión urgente. Nuria, que en ese momento grababa su programa como si fuera una tarde más, no imaginaba que al salir del plató se enfrentaría a un torbellino que amenazaría con devorar la calma que ambos habían construido durante años. Cuando le entregaron el teléfono con una docena de mensajes vibrando al mismo tiempo, solo pudo suspirar, consciente de que las llamadas, los correos y las peticiones de entrevistas no pararían de crecer. Juan, por su parte, estaba exultante. No era para menos. Aquel libro, escrito entre noches de insomnio, cafés fríos y una obstinación casi obsesiva por encontrar el tono perfecto, se había convertido no solo en un éxito editorial, sino en un fenómeno del que hablaba todo el mundo. Había quien destacaba su estilo directo, otros su irreverencia, otros la manera en que desnudaba pensamientos que muchos tienen pero pocos se atreven a decir. Lo cierto es que Juan se movía en ese espacio incómodo y magnético donde su autenticidad lo convertía en alguien imposible de ignorar. Pero todo éxito tiene un precio, y lo que al principio se presentaba como un motivo de celebración empezó a adquirir matices más complejos conforme pasaban las semanas. La agenda de Juan se comprimió hasta límites insospechados: presentaciones, firmas, reuniones, viajes relámpago, colaboraciones inesperadas, invitaciones de programas en los que no había aparecido jamás, entrevistas que se alargaban horas y horas. Y aunque él intentaba mantener un pie en casa, otro en su vida laboral y los dos en la misma persona, la verdad es que cada vez era más difícil encontrar un equilibrio. Fue aquí cuando empezó a escucharse la frase que circularía más tarde por redes, tertulias y conversaciones informales: «Está secuestrado». Nadie lo decía en tono literal, por supuesto, pero la sensación general era que Juan estaba tan atrapado por su propio éxito, tan solicitado, tan exigido por todas partes, que apenas podía moverse sin que hubiera una cámara, un micrófono o un productor esperando algo de él. Nuria escuchó esa frase por primera vez de boca de una compañera que, entre risas, se la soltó durante un descanso en su programa. Lo dijo sin maldad, pero como suele ocurrir, la semilla quedó plantada. A partir de entonces, cada pequeño gesto se analizaba con lupa. Si Juan no podía acompañarla a un evento familiar, enseguida surgía un comentario. Si llegaba tarde a cenar, aparecía un susurro. Si durante un directo mencionaba, incluso sin querer, algo relacionado con sus compromisos, las redes se llenaban de interpretaciones. Nuria siempre intentaba quitar hierro al asunto, argumentando que era normal, que cuando alguien se convierte en un foco mediático es imposible controlar todo lo que se dice, pero por dentro empezó a sentir una presión sutil, constante, como si tuviera que justificar algo que no necesitaba justificación. Un viernes por la tarde, después de una semana especialmente agitada, Nuria decidió que era momento de hablar con Juan seriamente.
Lo encontró en el salón, rodeado de notas, marcadores fluorescentes y un portátil a medio cerrar. Tenía la mirada cansada, pero en sus ojos había esa chispa que solo aparece cuando alguien está completamente entregado a lo que hace. Ella se sentó a su lado sin decir nada al principio, solo observándolo, reconociendo al hombre que amaba, pero también a alguien que había empezado a pertenecer, en cierta forma, al público. «Tenemos que parar un poco», dijo finalmente. «Aunque sea solo para respirar». Juan levantó la vista. Sabía que la conversación era inevitable. Llevaba semanas sintiendo esa tensión invisible que crece entre dos personas cuando una de ellas está siendo arrastrada por una corriente demasiado fuerte. «Lo sé», respondió. «Y quiero. De verdad quiero. Pero ahora mismo todo va tan rápido que si freno aunque sea un segundo siento que voy a perder algo importante». Esa frase, que quizás salió sin la intención de herir, quedó flotando en el aire como un puñal. Para Nuria, significaba una confirmación. El éxito se había convertido en un lugar donde Juan sentía que debía quedarse, aunque eso implicara alejarse ligeramente de lo que siempre habían sido juntos. No es que él lo eligiera conscientemente, pero las circunstancias parecían empujarlo en esa dirección. Esa noche, mientras él se iba a otra llamada con su representante, Nuria se quedó pensando en cómo la gente hablaba de su vida como si fueran personajes de ficción. Empezó a recordar los mensajes en redes, las preguntas de los periodistas, incluso los comentarios que le hacía la gente por la calle. Todos opinaban, todos interpretaban, todos creían tener una visión clara de lo que estaba ocurriendo. Y lo más curioso era que, cuanto más éxito tenía Juan, más se hablaba de cómo lo vivía ella. Había quien insinuaba que estaba celosa, otros que estaba cansada, otros que quizá deseaba que las cosas volvieran a ser como antes. Nada de eso era verdad. Ella se sentía orgullosa, feliz por él, emocionada por verlo cumplir sueños que había perseguido durante años. Pero también estaba experimentando algo nuevo, el efecto colateral del éxito ajeno. No era envidia, ni frustración, ni miedo. Era simplemente un reajuste inesperado de su vida, un cambio de ritmo que la obligaba a adaptarse a una realidad que no había previsto. Los fines de semana, que antes eran sagrados, se convirtieron en un rompecabezas de horarios cruzados. Mientras Nuria grababa desde primera hora, Juan atendía compromisos que parecían multiplicarse. A veces, cuando coincidían en casa, ambos estaban tan cansados que apenas podían hablar más de 10 minutos seguidos sin que uno de los dos se quedara dormido en el sofá. Pero aún así, en esos momentos pequeños, en esos silencios compartidos, seguían encontrando anclas que los mantenían unidos. Un día, durante una comida con amigos, alguien comentó en voz alta, con una mezcla de humor y mala leche, que Nuria estaba desaparecida y que Juan estaba secuestrado por su propia carrera. La frase provocó risas, pero a Nuria le quedó el eco resonando. No porque fuera cierta, sino porque demostraba algo más profundo, que la percepción pública se estaba alejando tanto de su realidad privada que era difícil mantener ambas cosas separadas. Aquella noche, al llegar a casa, lo habló con Juan. Él escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano mientras ella intentaba poner en palabras lo que llevaba sintiendo semanas. «No quiero competir con tu éxito», dijo. «Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pero tampoco quiero que parezca que te estoy perdiendo, aunque no sea así». Juan la abrazó con fuerza. «No me estás perdiendo. Ni un poco. Solo necesito aprender a manejar todo esto. Y prometo que lo haré contigo, no a pesar de ti». Las semanas siguientes fueron un ejercicio consciente de equilibrio. Juan empezó a rechazar algunos compromisos, algo que al principio le costó, pero que finalmente aceptó como necesario. Nuria, por su parte, comenzó a ajustar su manera de vivir el momento. Dejó de dar explicaciones donde no hacían falta y empezó a filtrar con más firmeza los comentarios externos. Sin embargo, la situación no dejaba de generar contenido, rumores y debates. Había tertulianos que analizaban cada gesto de ellos, había titulares semanales que interpretaban cualquier cambio en su agenda como signo de tensión. Y la frase «está secuestrado» empezó a aparecer casi como una broma recurrente, usada tanto por quienes lo admiraban como por quienes querían alimentar polémicas. La palabra se convirtió en un símbolo exagerado, pero pegadizo, que se repetía sin parar en redes sociales. Todo se intensificó cuando una revista publicó un reportaje, completamente especulativo,
en el que insinuaban que el éxito de Juan había creado desajustes emocionales en la pareja. Usaron fotos aisladas, frases fuera de contexto y fuentes anónimas que aseguraban conocer la verdad. Aunque tanto Juan como Nuria sabían que aquello no tenía base real, les afectó ver cómo su vida privada era usada como materia prima para un relato sensacionalista. Pero en lugar de dejarse arrastrar, decidieron reírse del asunto. Juan incluso comentó en un programa, con su ironía habitual, que si estaba secuestrado, al menos le estaban dando buen café. Ese gesto desató aún más conversación, pero también cambió el tono. La gente empezó a ver el asunto como un meme, una exageración divertida más que un drama real. Y, curiosamente, eso alivió un poco la presión. A partir de entonces, tanto Juan como Nuria empezaron a utilizar ese humor como arma defensiva. En casa, cuando uno se retrasaba o tenía demasiados compromisos, el otro decía con tono teatral: «Me tienen secuestrado o voy a enviar un rescate». Esa broma compartida les ayudó a transformar algo incómodo en algo íntimo y cómplice. Con el tiempo, Juan logró estabilizar su agenda. Empezó a poner límites, a priorizar su bienestar y el de su familia. Descubrió que decir no significaba perder oportunidades, sino ganar equilibrio. Y Nuria encontró un espacio nuevo donde su vida profesional y personal no dependían del ruido externo, sino de su propia percepción. Ambos aprendieron que el éxito, cuando se comparte desde el respeto y no desde la exigencia, puede fortalecer en lugar de desgastar. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban tranquilos en la terraza, Juan miró a Nuria con esa expresión que aparece solo cuando se siente completamente en paz. «¿Sabes? Creo que ya no estoy secuestrado». «Nunca lo estuviste», respondió ella, sonriendo. «Solo estabas un poco perdido en tu propia agenda». «Pues entonces rescátame otra vez, por si acaso», dijo él, riéndose. Nuria le lanzó una servilleta y ambos estallaron en carcajadas. La gente seguiría hablando, por supuesto. Siempre lo hace. Pero para ellos, lo importante era algo mucho más simple: seguir eligiéndose cada día, incluso en medio de un huracán mediático. Y así, mientras el mundo seguía inventando teorías, ellos reconstruyeron su rutina, redescubrieron espacios compartidos y recordaron que, por encima de cualquier éxito, lo que realmente define una vida es la complicidad con la persona que camina a tu lado. Porque al final, aunque las voces externas gritaran «está secuestrado», la única verdad era que Juan del Val seguía donde siempre había querido estar, escribiendo, creando, creciendo, sí, pero sobre todo viviendo con Nuria una historia que ni el éxito ni la fama podían distorsionar. Y aunque ambos habían encontrado un cierto orden dentro del caos, lo cierto es que el huracán mediático no se detuvo de la noche a la mañana. La fama tiene esa cualidad inquietante de moverse sola, de avanzar incluso cuando sus protagonistas ya han decidido bajar el ritmo. Y así, mientras Juan y Nuria intentaban recuperar momentos sencillos, un desayuno sin móviles, una tarde sin notificaciones, una cena sin que nadie mencionara cifras de audiencia, el mundo exterior seguía interpretando silencios, inventando tensiones y fabricando titulares donde apenas había anécdotas cotidianas. Una tarde de jueves, mientras ambos regresaban en coche a casa después de una grabación, el móvil de Nuria vibró con insistencia. No quería mirarlo, pero el sonido repetitivo le provocaba una especie de inquietud involuntaria. Cuando finalmente lo tomó, vio un mensaje de una amiga. «¿Habéis visto lo de esta mañana? Menudo follón con lo del secuestro otra vez». Ella soltó un suspiro largo, uno de esos que se escapan cuando ya no queda paciencia para lidiar con tonterías. «¿Qué ha pasado ahora?», preguntó Juan sin apartar la vista de la carretera. «Parece que alguien ha dicho en un programa que tú ya ni apareces por casa», respondió Nuria, leyendo por encima. «Que estás completamente absorbido y que yo estoy preocupada», remató con un gesto teatral de comillas en el aire. Juan soltó una carcajada. «Pues mira, ya deberían venir a buscarme con un helicóptero o algo. Si estoy secuestrado, que al menos sea cinematográfico». Nuria rió también, pero en el fondo sentía un leve cansancio. No era rabia, ni tristeza, solo esa sensación persistente de estar dentro de un juego que no habían elegido.
Y aunque habían aprendido a convivir con la exposición mediática, había días en los que uno solo deseaba pasar desapercibido. —¿Quieres que diga algo? —preguntó él. —Puedo aclararlo, hacer un comentario, quitar hierro. Ya sabes cómo funciona esto. —No —respondió ella—. No hace falta. Cuanto más contestemos, más se alimenta. Y sinceramente, ya me da igual lo que digan. Nosotros sabemos cómo estamos, y eso es suficiente. El coche avanzó por la avenida iluminada mientras un silencio cómodo los envolvía. Era ese tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se conocen tan bien que no necesitan llenarlo con palabras. Y en ese momento ambos comprendieron que, por mucho ruido que hubiera fuera, lo esencial seguía intacto. Pero el mundo no se detiene solo porque uno lo desee. Esa misma semana, Juan recibió una oferta inesperada, un proyecto televisivo ambicioso, uno de esos que podían catapultarlo aún más alto, con un contrato tentador y una exposición todavía mayor. Cuando se lo comunicó a Nuria, lo hizo con una mezcla de ilusión y preocupación. «No quiero que esto nos descoloque otra vez», dijo él. «Pero es una oportunidad grande. Muy grande». Ella lo miró en silencio unos segundos, evaluando no solo las palabras, sino los gestos, el brillo en sus ojos, la forma en que sostenía el papel del contrato con un nerviosismo que rara vez mostraba. «¿Te apetece de verdad?», preguntó. Juan asintió despacio. «Sí, mucho. Pero no quiero perderme en ello». Nuria sonrió. «Pues entonces hazlo. Y lo navegamos juntos. Ya sabemos cómo funciona esto. Ya hemos pasado por la fase difícil. Ahora lo haremos mejor». Esa noche, mientras él firmaba el contrato en la mesa del salón, ambos sintieron una mezcla de emoción y vértigo. Era un nuevo capítulo, uno que prometía tanto como exigía. Y, para su sorpresa, todo volvió a encender el interés mediático. La frase «está secuestrado» reapareció en redes, convertida ya en una especie de eslogan humorístico que algunos usaban sin siquiera saber de dónde venía. Hubo memes, chistes, vídeos editados con música dramática. Lo gracioso es que ahora, a diferencia de semanas atrás, eso no les pesaba. Incluso los divertía. Sin embargo, el éxito siempre trae consigo un elemento imprevisible: la opinión ajena. Como era de esperar, empezaron a surgir teorías sobre cómo afectaría ese nuevo paso a su relación. Que si Nuria quedaría en segundo plano, que si Juan estaría más ausente que nunca, que si la pareja estaba a punto de romperse. Nada más lejos de la realidad. Pero el público, como siempre, jugaba a adivinar destinos que no le pertenecían. Una mañana, durante un paseo temprano por el parque, mientras el sol apenas despuntaba entre los árboles, Juan se detuvo y miró a Nuria como si quisiera grabar en su memoria ese instante. «¿Sabes que me he dado cuenta?», dijo. «Que pese a todo lo que hemos vivido estos meses, tú has sido mi brújula. Incluso cuando parecía que yo estaba en todas partes menos aquí, siempre encontraba el camino de vuelta». Nuria se mordió un labio, intentando disimular la emoción que le asomaba. «Bueno, tampoco exageres. Solo te he recordado que tienes 2 pies y que conviene usarlos para volver a casa de vez en cuando». «Tú sabes que es más que eso», respondió él. Continuaron caminando, dejándose llevar por ese silencio que hablaba más que cualquier argumento. A su alrededor, la vida seguía, gente haciendo deporte, perros corriendo, niños en patinete. Todo tan normal que parecía imposible que, fuera de ese pequeño oasis, existiera un ruido tan grande alrededor de sus nombres. Pero lo cierto es que, aunque habían ganado equilibrio, aún quedaba algo por resolver: la presión interna que Juan sentía al intentar complacer a todos. Su representante,
los medios, los lectores, los espectadores, los productores. Era como si hubiera múltiples versiones de él reclamando atención al mismo tiempo. Nuria lo notaba en su forma de respirar, en la manera en que a veces se quedaba quieto, observando el vacío, como si intentara organizar cientos de pensamientos a la vez. Una tarde de domingo, después de grabar, Nuria lo encontró sentado en el jardín, mirando su portátil cerrado. Tenía el ceño fruncido y una tensión invisible que ella reconoció enseguida. —¿Qué pasa? —preguntó, sentándose a su lado. —Nada —respondió él, aunque en su tono había algo que desmentía esas palabras. —Bueno, sí. Creo que me estoy sobrepasando otra vez. No es como antes, pero siento que tengo demasiadas versiones de mí mismo intentando sobrevivir. Nuria apoyó su cabeza en el hombro de él. El éxito puede ser una casa grande, pero no puedes vivir en todas las habitaciones al mismo tiempo. Elige cuáles quieres habitar. Las demás pueden esperar. Juan suspiró, aliviado por esa claridad que ella siempre encontraba incluso en medio de la confusión. —Gracias —murmuró—, por no dejarme perderme. Ni siquiera cuando parecía secuestrado de verdad. —Tú nunca has estado secuestrado —respondió ella, riendo—. Solo un poco despistado. Pero para eso estoy yo. Pasaron las semanas, y Juan comenzó a redimensionar sus prioridades con una madurez nueva. Seleccionó cuidadosamente los proyectos que realmente le motivaban, empezó a delegar tareas y, lo más importante, recuperó rutinas que había descuidado. Escribir por placer, no solo por compromiso, cocinar juntos, ver una película tirados en el sofá sin mirar el reloj. Mientras tanto, el público seguía inventando capítulos que no existían, interpretando silencios que nada significaban, creando historias donde sólo había cotidianeidad. Y aunque esos rumores llegaban a ellos, cada vez pesaban menos. Era como si se hubieran vuelto impermeables a la especulación constante. Un día, durante una entrevista en directo, el presentador, con esa sonrisa pícara tan típica de quien quiere sacar un titular fácil, le preguntó a Juan cómo llevaba eso de estar secuestrado por su propio éxito. Juan sonrió y respondió con la tranquilidad de quien ya no se siente atrapado por nada. Bueno, si estoy secuestrado, que sea en buena compañía. Y mientras Nuria tenga las llaves, yo estoy tranquilo. La frase se viralizó, como era de esperar, pero esta vez el tono fue diferente, cálido, divertido, cómplice. No había dramatismos, no había interpretaciones tóxicas. Solo la imagen de una pareja que había aprendido a mantener firmeza incluso cuando todo alrededor parecía tambalearse. Y así, entre trabajo, humor, apoyo mutuo y silencios compartidos, lograron convertir un periodo caótico en una oportunidad para fortalecerse. En lugar de dejar que el éxito los separara, lo transformaron en una experiencia que los unió aún más, demostrando que las tormentas mediáticas, por más intensas que sean, no pueden derribar lo que está construido con autenticidad. Porque, al final, lo que el mundo veía como una historia de tensión y descontrol no era más que el reflejo distorsionado de una realidad sencilla, dos personas aprendiendo a adaptarse, a escucharse y a reconocerse en medio del ruido. Y aunque muchos insistieran en repetir la frase «está secuestrado», la verdad era que Juan del Val solo estaba donde siempre había querido estar, creando, creciendo y, sobre todo, viviendo una complicidad que ni la fama ni el éxito habían podido alterar.